En este vídeo te voy a explicar 6 conceptos económicos muy importantes que tú tienes que saber, tienes que dominar justamente pues para mejorar tu economía. Te voy a explicar cuál es la situación actual de estos conceptos, cuál es un poco la previsión que yo intuyo que puede pasar, pero sobre todo, qué tú puedes hacer con eso para que tú puedas mejorar tu economía. Así pues, presta mucha atención, estate muy atento, no pierdas detalle, toma buena nota de los 6 conceptos que te voy a explicar porque son muy importantes. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es mucho cada día. Y también activa las notificaciones, dale a la campanita porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo y esté a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Instagram, a través de Facebook o de cualquier red social que me mires, tanto da, asegúrate de una cosa, asegúrate de, claro que sí, de seguirme, así pues sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor. Y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título, aquí lo tienes, Objetivo Riqueza, que como tú ves es un compendio de 3 volúmenes diferentes, así los puedes manejar mucho mejor y los puedes leer muy bien, y se configura toda ella como la guía maestra que está transformando la vida económica y también financiera de muchísimas personas. Bueno, lo cierto es que cada día hay más lectores, y espero, deseo que muy pronto también sea la tuya propia. Bueno, pues como te decía, te voy a explicar 6 conceptos muy importantes de macroeconomía, pero que sin duda afectan a tu microeconomía. ¿Por qué? Porque es muy importante, digamos, conocer lo básico, conocer los fundamentos, conocer los conceptos más elementales si queremos, digamos, de alguna forma dominar una disciplina. Y claro, ¿qué mejor que dominar la disciplina propia, interna de nuestras finanzas personales, de nuestra propia economía, pues para impulsarla, para mejorarla, para optimizarla, ¿no? Bueno, pues básicamente me gustaría hacer referencia de 6 conceptos que te los voy a explicar, digamos, en pares de 2. Bueno, claro, un 2 es un par, por tanto serían 3 bloques importantes y yo creo que tienes que prestar atención porque realmente son temas de actualidad, lógicamente, pero te voy a dar algún tip, alguna recomendación para que tú también puedas manejar en función de la situación actual y en función de la previsión futura cómo tú tienes que abordar la cuestión. Mira, lo primero que quiero compartir contigo es el primer par de conceptos, que sería diferenciar en lo que es inflación de lo que es deflación. Ya sé de que la palabra de moda actual es la inflación, ¿no? Pero, y que lógicamente tiene pues un polo opuesto, que es la deflación. Justamente son palabras antagónicas que se llaman, son contrarias. Pero es importante que sepamos distinguirlas y sobre todo sepamos cómo actuar, ¿no? Bueno, pues ¿qué es la inflación? La inflación es, bueno, el crecimiento sostenido del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. Y básicamente lo que provoca la inflación justamente es una pérdida del poder adquisitivo, bueno, pues de nuestro dinero, y eso hace de que tanto nuestros euros como nuestros dólares pues cada vez valgan menos por culpa, digamos, de la inflación, porque lo que está haciendo la inflación es erosionar el valor, digamos, de este dinero. Y claro, eso lógicamente nos preocupa, ¿no? Porque ¿qué implica, digamos, el hecho de que perdamos poder adquisitivo? Bueno, pues implica de que podemos comprar menos bienes, ¿no? Y eso lógicamente atañe a nuestra capacidad de compra, también a nuestra riqueza y también a nuestra prosperidad, así de claro. ¿Cuál es el indicador que básicamente mide lo que es la inflación? Bueno, pues es el IPC. El IPC, que es el índice de precios al consumo, es el indicador básico pues para medir el nivel de inflación en una economía. Y de IPC tenemos de 2 clases. Tendríamos el IPC general, que es lo que de alguna forma incorpora todos los bienes y servicios de una economía. Básicamente lo que se hace es una cesta promedio de lo que la gente consume, y ahí está todo, está pues alimento, vivienda, está, digamos, hospedaje, está transporte, está, digamos, el ocio, hay un montón de cosas. Pero luego también tenemos lo que es el IPC subyacente, que es una medida todavía pues más rigurosa, más profunda que el IPC general, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues muy obvia, digamos que en el IPC está todo
esa cesta de la compra que te decía, y en el IPC subyacente está, digamos, la parte general menos lo que son los alimentos no elaborados, básicamente frutas y verduras, y también lo que es la energía, lo que es electricidad, gasolina, gas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que es, digamos, los alimentos no elaborados, las frutas, las verduras, eso tiene un gran impacto, digamos, por motivos climáticos, motivos que son aleatorios, ¿no? Y el tema de la energía, pues también, digamos que tiene un gran impacto, lo que es el nivel de precios, en función de también motivos aleatorios como es la geopolítica, ¿no? Por tanto, el hecho de que hayan productos que están sometidos a condiciones muy aleatorias, eso se aparta de tal manera de que tenemos lo que es el IPC subyacente, que es el IPC, digamos, más, parametrizable de alguna manera, ¿no? Bueno, pues eso sería lo que es el indicador de la inflación. Y luego tendríamos lo contrario, que sería la deflación. ¿Qué es la deflación? Bueno, pues es justamente, digamos, es el decremento sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía. Es decir, es cuando los precios, en lugar de crecer, pues están decreciendo, ¿no? Eso es, digamos, una cierta normalidad y, de hecho, digamos que no se ve mucho, en algunos sitios sí, pero digamos que no es lo más normal, ¿no? Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué objetivo de inflación, digamos, que tienen las economías o tienen, digamos, las administraciones públicas, ¿no? Bueno, pues básicamente tenemos un objetivo de inflación, digamos, deseable, que estaría alrededor del 2%, 2-3%. Es un objetivo muy moderado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues que se entiende de que la inflación, de la misma manera que pasa también con la tensión humana, sabemos que, digamos que cuando nos miden la tensión, pues también nos dan una cifra, que es la cifra de la tensión alta y la baja, ¿no? Bueno, pues justamente en el cuerpo humano se entiende de que lo que es la tensión arterial no pueda ser ni muy elevada ni tampoco muy baja, ¿no? Por tanto, la inflación es lo mismo, digamos que es deseable tener un poquito de inflación, que no sea de muy alta, ni mucho menos, digamos, estrambótica como la que tienen, pues, por ejemplo, en países como Argentina o en Venezuela, que está, digamos, súper disparada, ¿no? Ni tampoco que sea, digamos, muy baja, que tengamos deflación, porque incluso yo te diría de que la deflación es algo, una situación peor, incluso que tengamos, pues, una inflación moderada. ¿Por qué? Porque claro, si tenemos un país con deflación, implica de que la gente, pues bueno, pues como ve de que los precios están bajando y seguramente si yo me espero a comprar un coche, me espero a comprar lo que sea, pues los precios van a bajar más, pues eso que está haciendo, está ralentizando lo que es la economía, de alguna forma pues está abocando esa economía pues a que haya pues incluso una situación, digamos, de parada general, ¿no? Y eso lógicamente es lo que no es deseable. Digamos que tiene que haber un poco de inflación porque sería como el lubricante, sería como ese aceite que hace rodar todo el rodamiento de la economía de una forma más suave, ¿eh? Básicamente esa sería la cuestión, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de inflación tenemos ahora? Bueno, pues la inflación, como tú ya puedes ver, está bastante disparada, digamos que es una inflación, digamos, bastante potente y está básicamente pues en vías de control, pero todavía no está del todo controlada, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues a ver qué pasará, digamos, pues próximamente, ¿no? Esa es la situación. Bueno, claro, básicamente la cuestión es que, bueno, digamos que en época de inflación es cuando más necesario que nunca, digamos que tenemos que dejar de ser ahorradores, porque lógicamente nuestro dinero cada día vale menos y tenemos que ser inversores. Esa es un poco, digamos, la consigna, digamos, de este primer par de conceptos, ¿no? De que cuando la inflación es elevada, pues nos conviene mucho más, digamos, invertir, ¿no? ¿Invertir en dónde? Pues básicamente en activos reales, en activos que sean, digamos, tangibles, que sean materiales, ¿no? Como pueden ser los activos inmobiliarios, que también se le llaman bienes raíces, o como también pueden ser los activos empresariales, ¿no? Claro, ¿y eso por qué? Porque justamente son activos que tienen un valor intrínseco. Esto tiene un valor, digamos, que es fiduciario. El valor que aquí pone pues, en estos billetes está basado únicamente en la fe. Es decir, de tal manera de que tú no puedes de alguna forma esperar mucho de algo que tiene valor impreso, digamos que es tan reproducible fácilmente dándole a una máquina, a una impresora. Por tanto, es importante de que
tú tengas claro que una buena protección contra la inflación es que tú puedas tener activos reales, ¿no? Que son difícilmente replicables. Es decir, yo que sé, un inmueble, una casa, por ahora todavía no se puede imprimir, ni tan solo con una impresora 3D. O por ejemplo, pues no sé, una fábrica, un negocio, también es bastante difícil, digamos, de reproducir o de imprimir fácilmente. Lógicamente, nosotros también somos, digamos, titulares de papeles cuando somos dueños de un inmueble. ¿Por qué? Porque somos titulares de la escritura pública. Pero la escritura pública es nuestro reconocimiento de titularidad, pero realmente nuestro valor está allí, está en el bien. Igual que cuando somos accionistas, digamos que cuando somos accionistas tenemos el reconocimiento de que somos titulares de una acción, pero realmente el valor no está en el papelito, justamente el valor está en ser titular de una fábrica o de una empresa o de una marca o de una corriente monetaria de ingresos, ¿no? Esa es la gran diferencia, digamos, entre ser únicamente un ahorrador a ser un inversor, ¿no? Por tanto, la primera reflexión es, claro, momentos de inflación tienes que ser más que nunca, sobre todo, inversor, ¿no? Vamos con el segundo par de conceptos que me gustaría compartir contigo y también muy interesante, que sería el concepto de relajación y el concepto de contracción, como si fuese un músculo, ¿eh? Digamos que tenemos un músculo relajado o tenemos un músculo contraído, ¿no? Bueno, pues ¿qué se entiende por relajación monetaria? Pues sería cuando el Banco Central, digamos, de un país, ya sea el Banco Central Europeo, en Europa, o la Reserva Federal Americana, lo que hacen es relajar las condiciones financieras de aquella economía. ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente pues con un indicador, que es el tipo de interés, de tal manera que relajan las condiciones financieras de una economía bajando los tipos de interés, y también con un segundo indicador, que es ampliando la oferta monetaria, ¿eh? Y eso se explica muy bien o se entiende mucho mejor con un ejemplo. Tú te acordarás que cuando vino el COVID, marzo de 2020, pues lógicamente todo el mundo, pues lógicamente se asustó, había mucha incertidumbre, había mucha incerteza de lo que podría pasar, la gente se tuvo que confinar en sus casas de tal manera de que no podían ir tampoco a trabajar, ni tampoco a consumir, ni a gastar, ni a viajar. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron, digamos, las administraciones públicas? Bueno, pues básicamente dieron muchas facilidades financieras a toda la población, es decir, que relajaron, digamos, la economía lo más posible, ¿no? De tal manera que incluso la gente no podía consumir, pero le llovieron ayudas en forma de subsidios, de subvenciones, de préstamos a bajo interés, etcétera. ¿Para qué? Para que la gente al menos tuviese la tranquilidad o la seguridad de que tenía liquidez, ¿no? Y eso justamente fue el inicio de la inflación que luego posteriormente todavía estamos padeciendo, ¿eh? Justamente fue eso, ¿no? Por tanto, digamos que en aquel momento, pues lo que hicieron fue relajar las condiciones económicas, ¿no? Justamente ahora están haciendo lo contrario. Desde unos meses para aquí, lo que han hecho es elevar el tipo de interés y también están de alguna forma contrayendo la oferta monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque están de alguna forma drenando la liquidez que en su día, por el tema del COVID, digamos que inyectaron a todo el sistema, ¿eh? Por tanto, ahora estamos viviendo la cara opuesta. Estamos en situación de contracción, digamos, de lo que es las facilidades económicas, ¿eh? Claro, esta es la situación, digamos, del COVID, del post-COVID y la situación actual que te he explicado, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que te quería comentar? Bueno, pues muy clara, ¿no? En épocas de relajación, que básicamente es cuando los tipos de interés están más bajitos, lo recomendable es que tú, como, digamos, inversor, que lógicamente tienes que ser, y como también utilizador de la deuda buena, es que te puedas endeudar, te puedas financiar a tipo de interés fijo. ¿Por qué? Porque estamos con tipos muy bajitos, ¿eh? Y luego está lo contrario, cuando las condiciones de las financieras están contraídas y cuando el tipo de interés es más elevado y que la oferta monetaria escasea más, pues la recomendación es que tienes que endeudarte siempre con deuda buena para invertir, lógicamente, pero siempre con tipo de interés a poder ser variable y también con margen que sea muy pequeño, es decir, que el diferencial o el margen sobre ese tipo de interés variable, Euribor o lo que sea, pues tenga que ser lo más pequeño posible, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que los tipos son más elevados y seguramente
pues cuando luego ya se normalicen, ya bajará también el tipo de interés y luego tu financiación, tu deuda, seguramente ya será pues más baja, ¿no? Esa es un poco la recomendación, ¿eh? Por tanto, se entiende perfectamente que cuando el tipo es bajo, te puedes endeudar a tipos de interés fijo, y cuando el tipo, digamos, que ha crecido o está, digamos, en una senda, digamos, de crecimiento, que lo puedes hacer variable, porque seguramente luego se acabará normalizando, ¿eh? Bueno, vamos ahora con el tercer par de conceptos que me gustaría también compartir contigo. Ya ves que son conceptos muy básicos que todo el mundo, digamos, que ha oído, pero que a veces no entiende de forma, digamos, adecuada, y es importante que tú los sepas, que tú los conozcas, que tú los domines y tú sepas sobre todo qué tienes que hacer en cada situación, ¿eh? Por cierto, si te está interesando este vídeo, ya sabes, tienes que estar suscrito a este canal, por tanto suscríbete activando las notificaciones y dándole a la campanita. Es muy importante porque así no te perderás ningún vídeo. Ya veis que cada día viene un vídeo muy interesante, ¿eh? Vamos con el tercer par de conceptos, que sería diferenciar entre lo que es expansión de lo que es recesión. Son conceptos también muy importantes, ¿no? Claro, ¿qué se entiende por...? Y también son antagónicos, son polos opuestos, ¿eh? Ya la propia palabra ya se deriva de ello, ¿no? ¿Qué se entiende por expansión? Bueno, pues expansión es cuando, digamos, que la economía tiene una senda de crecimiento robusto y sostenido, digamos, en el tiempo, ¿eh? Y cuando digo crecimiento es porque, digamos, que está creciendo lo que es el Producto Interior Bruto. Y de aquí se deriva que el indicador más, digamos, emblemático de cuando estamos hablando de una economía en expansión, una economía en recesión, justamente es el PIB, Producto Interior Bruto, ¿no? Por tanto, ¿qué se entiende por expansión? Bueno, pues cuando realmente el PIB está creciendo a un ritmo, digamos, sostenido y bastante elevado, como podría ser a partir del 3%, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿qué se entiende, digamos, por recesión? Pues por recesión sería lo contrario, es cuando la economía pues está, digamos, no creciendo, sino que se está reduciendo. Digamos que la variación del Producto Interior Bruto incluso es negativa, y eso puede ser, ¿no? Bueno, de hecho ya pasó. También, si recuerdas, con el tema del COVID, que aquel año pues pandémico, lógicamente, como la gente podía producir menos y consumir menos, y se podía, digamos, desplazar menos y no viajar, etcétera, pues lo que fue el indicador básico del crecimiento de la economía, el PIB, se contrayó de forma importante. Por ejemplo, en Europa, del orden del 7, 8% o incluso más, ¿no? Eso ya lo vivimos, ¿no? Bueno, pues momentos, digamos, de recesión es cuando realmente el Producto Interior Bruto pues está, digamos, en situaciones negativas, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, digamos, en estos momentos? Es que tenemos un crecimiento débil de la economía, bastante neutro. Justamente estamos como en punto muerto, ¿no? Unos países más, otros menos. Por ejemplo, en Alemania, pues se da que está incluso en recesión técnica. ¿Eso qué implica? Que lleva 2 trimestres que tiene crecimiento del PIB negativo, ¿eh? Y no olvidemos que justamente Alemania es la locomotora de Europa, ¿eh? ¿Y por qué le pasa eso? Bueno, pues le pasa porque realmente donde vende mucho Alemania es en Asia, básicamente en China, y en China pues no están bien del todo, tienen también problemas diversos, ¿no? Con lo cual, si allí no consumen tantos coches, no consumen, digamos, tanta industria metalúrgica, o por ejemplo, pues tampoco no consumen tanto lujo, que es lo que realmente Europa produce, básicamente pues produce todo esto, pues aquí eso nos va a afectar, ¿no? Bueno, pues esa es un poco, digamos, la situación, ¿no? Claro, ¿qué tenemos que hacer en épocas, digamos, de expansión? Bueno, pues en épocas de expansión básicamente son momentos, digamos, de euforia, ¿no? Y en épocas de recesión son momentos de desánimo, ¿no? Por tanto, yo te diría de que como inversor siempre es buen momento para invertir, siempre, ¿no? Pero ya puestos a invertir, tenemos que tener la precaución de estar siempre capitalizados, y en momentos de recesión es cuando realmente se destapan los letreros que ponen rebajas en todos sitios, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decirte que cuando hay momentos un poco recesivos, de desánimo, que la economía incluso está decreciendo, pues siempre podemos encontrar buenas oportunidades, porque seguramente también los precios van a bajar, ¿no? Porque si lo ves, todo está conectado, todo está conectado. El tema de lo que es la inflación, el tema de lo que es el IPC, el tema de lo que es los tipos de interés, la oferta monetaria, el hecho de que la economía esté creciendo, todo está conectado, por lo tanto tenemos que aprovechar los momentos recesivos como grandes oportunidades de inversión, ¿eh? Esa sería un poco, digamos, la consigna, ¿eh?
bueno, te he explicado un poco pues, cuáles son los 6 elementos para que tú los tengas claro. Te he explicado también básicamente cuál es la situación actual, pero claro, lo importante sería, oye, ¿y cómo ves un poco el futuro inmediato? ¿Cómo ves un poco, digamos, la situación de los próximos trimestres, ¿no? Bueno, pues me voy a aventurar un poco a comentártela, pero básicamente, bajo mi punto de vista, y eso es un punto de vista, digamos, personal, pues creemos que todavía la inflación no está del todo controlada. Me refiero a lo que es la inflación subyacente, de que es muy posible que todavía tengamos, pues, algún posible conato de incremento de los tipos de interés, de que muy posiblemente, pues, la inflación se pueda controlar a lo largo de los próximos trimestres. Por tanto, luego los tipos de interés quedarán un poco estabilizados y seguramente van a estar en una situación, digamos, elevada, pues durante un tiempo que no sabemos si será muy largo o muy corto, pero posiblemente, pues bueno, pues todavía estará un tiempo hasta que luego vuelvan otra vez a la senda descendiente. ¿Por qué? Porque seguramente muy poca gente, digamos, podrá aguantar los tipos de interés de una forma elevada mucho tiempo. Cuando digo de gente, me refiero, digamos, tanto a personas como familias, como también en, digamos, empresas y, por supuesto, países, ¿no? Piensa que el tipo de interés ha crecido muchísimo. Digamos que hace unos meses estaba prácticamente el Euribor en negativo y ahora está por encima del 4%. Por tanto, eso se va a notar en algún momento u otro y se intuye de que el año que viene, el 2024, podrá ser un año en que realmente aparezca, digamos, pues una recesión, que como te he explicado, sería un decremento del PIB, un decremento de la economía. La duda que tenemos si será una recesión muy profunda o bastante leve, o si será una recesión muy larga o quizás una recesión corta, pero que sin duda va a haber, digamos, un frenazo, ¿eh? Y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que preparar ante ese escenario que más o menos ahora podemos dibujar, ¿no? En base a lo que te he comentado. Y ya ves que son conocimientos o ya son, digamos, conceptos muy, muy básicos y muy fundamentales, pero que a nadie se le puede escapar, que eso tiene grandes números, grandes probabilidades de que pueda ser así, ¿no? Por tanto, ¿cómo nos podemos preparar para ese escenario de que los tipos de interés, digamos, pues van a normalizarse, luego van a bajar y que vamos a entrar en recesión? Pues básicamente nos tenemos que preparar disponiendo de un fondo de emergencia bien dotado. Como siempre te digo, un fondo de emergencia es tu reserva, es tu colchón de seguridad para los momentos, digamos, de recesión, ¿eh? Por tanto, tienes que tener en cuenta de que puede pasar cualquier contingencia, puede pasar de que realmente haya problemas en el trabajo, de que realmente pues pueden haber bajas de actividad, pueden haber circunstancias mil, ¿no? Y luego, digamos que siempre se puede estropear cualquier cosa en tu propia, digamos, economía. Puede, pues, estropearse, pues yo qué sé, la caldera, el coche, y siempre eso ocurre en el peor de los momentos. Por tanto, en momentos, digamos, recesivos, tienes que estar bien preparado, ¿no? Tienes que tener un fondo de emergencia que esté al menos dotado con 6 meses o un año, mejor un año, de tus gastos ordinarios. Y eso lo tienes que guardar allí de forma más o menos líquida, no te lo puedes gastar, digamos, para otras cosas, lo tienes que tener, digamos, bien precavido, ¿no? Y como te decía antes, te tienes que capitalizar bien y luego también aprovechar todas las oportunidades que puedan venir en épocas también de recesión, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda es la mejor época para los inversores. ¿Qué pasa? Pues pasa de que realmente en épocas de recesión, digamos que hay desánimo económico, los precios tienden a bajar, los tipos de interés también pueden bajar porque las administraciones públicas, los bancos centrales van a dar facilidades crediticias, es decir, van a relajar las condiciones monetarias y digamos que hay un campo muy abonado para que el inversor, de una forma sensata, de una forma también prudente y lógicamente desde la bondad, pues tú puedas, digamos, bueno, aprovechar esas oportunidades para invertir, para, digamos, adquirir activos que sean productivos, ya sean inmobiliarios o ya sean empresariales, pues a un precio muy adecuado y que sobre todo, digamos, pues que puedan dar un rendimiento, pues a lo largo del tiempo, pues también muy conveniente, ¿eh? Bueno, pues básicamente esos eran los conceptos que te quería explicar, estos 6 conceptos en pares de 3, de que los tengas, pues, bueno, que los conozcas bien, que los puedas dominar, pero sobre todo que tú sepas dónde estamos ahora, cuál es un poco la previsión futura, digamos, en el próximo futuro más o menos
ingreso inmediato, pero sobre todo lo más importante es lo que tú tienes que saber hacer en cada momento, ¿no? Si tienes que endeudar a tipo fijo, a tipo variable, si tienes que ahorrar o tienes que invertir, si tienes que prepararte de una forma o te tienes que preparar de la otra, ¿no? Eso es lo más importante, ¿eh? Bien, espero y deseo de que este vídeo pues te haya gustado, que te haya también inspirado sobre todo a tomar acción, a que tengas esa preparación mental muy adecuada. Si es así, que le puedas dar un like, muchísimas gracias, y que también lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les pueda ser de interés o bien de utilidad. Y si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, alguna cuestión, algún planteamiento que quieras, digamos, proponer, tienes un espacio, lo puedes hacer aquí debajo, ¿no? Estoy seguro de que con todos los conceptos que te he explicado, siempre puede quedar algún resquicio, digamos, de duda, ¿no? Por tanto, aprovecha, me lo apuntas aquí y estaré encantado de poderlo responder incluso personalmente. También te reitero otra vez que te tienes que suscribir a este canal José Castro, Objetivo Riqueza, porque así no te vas a perder nunca ningún vídeo. Ya ves que cada día pues viene un vídeo muy interesante con alguna reflexión, alguna explicación, algunos principios. Hoy, digamos, la divulgación de 6 conceptos muy importantes que tienes que saber, conocer, dominar y sobre todo cómo aplicar en tu vida, ¿eh? Y bueno, no solo te tienes que suscribir, también tienes que activar las notificaciones y tienes que darle a la campanita, ¿eh? Por tanto, nos vemos en los próximos vídeos y también nos vemos en todas las páginas de toda la saga de Objetivo Riqueza, porque justamente es aquí donde de una forma pues ordenada, de una forma esquematizada, te explico un montón de recomendaciones, de consejos, de tips para que tú puedas mejorar tu economía y puedas también impulsar tu prosperidad hasta el infinito, no, mucho más allá, ¿eh? Bien, nos vemos en los próximos vídeos, en las páginas, y quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante y también muy especial, y esa es la gran motivación que tengo, por lo cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y mucho más. Hasta siempre y chao.